Bienvenidos a Relatos Escalofriantes, el lugar donde las pesadillas se hacen realidad y cada historia es un viaje al lado oscuro de la existencia. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato de terror. Y no olvides dejar tu like. Ahora sí, apaga las luces y comencemos. A veces me pregunto si las historias que escuchamos son solo invenciones, o si realmente hay cosas que suceden en la oscuridad que preferimos no entender. Hay relatos que pasan de boca en boca durante años, historias que la gente cuenta en voz baja, como si tuvieran miedo de que alguien más las escuchara. Y es curioso porque estas historias nunca desaparecen del todo, siempre regresan, siempre encuentran a alguien nuevo que las cuente. Lo que voy a narrar ahora es una de esas historias. No sé si fue exactamente así como la cuento, pero sé que la gente del pueblo todavía habla de ello cuando cae la noche. Dicen que fue real, dicen que pasó. Camilo Vargas era un hombre de un pueblo pequeño en las afueras de Veracruz, uno de esos lugares donde todos se conocen y donde los secretos son imposibles de guardar por mucho tiempo. Era un tipo normal, de esos que trabajan de sol a sol para poder llevar un plato de comida a la mesa. Tenía unos 35 años cuando todo comenzó, y hasta ese momento había sido una persona como cualquier otra. No era rico ni pobre, simplemente vivía al día, igual que la mayoría de la gente en su comunidad. Pero Camilo tenía una preocupación que no lo dejaba dormir. Su madre estaba enferma, muy enferma. Los doctores decían que necesitaba una operación cara, de esas que cuestan más dinero del que una familia humilde puede juntar en toda una vida. Él trabajaba en lo que podía, cargando bultos en el mercado, ayudando en las cosechas, haciendo cualquier cosa que le pagaran, pero el dinero nunca alcanzaba. Veía a su madre empeorarse día tras día y sentía que se le escapaba de las manos, como arena entre los dedos. La desesperación empezó a comerlo por dentro. Una noche, mientras regresaba a casa después de otro día de trabajo sin conseguir nada extra, pasó por el viejo cementerio del pueblo. Era un lugar al que la gente evitaba ir después del atardecer. Había algo en ese sitio que ponía la piel de gallina, una sensación extraña de que no estaba solo aunque no hubiera nadie más. Esa noche, Camilo iba tan sumido en sus pensamientos, tan perdido en su angustia, que ni siquiera se dio cuenta cuando se detuvo frente a la entrada del cementerio. Las rejas de hierro oxidado rechinaron con el viento, y fue ese sonido el que lo sacó de su ensimismamiento. Se quedó ahí parado, mirando hacia el interior. Las tumbas se veían como sombras entre la neblina que empezaba a formarse, y entonces pensó en algo que había escuchado hace años cuando era niño. Una historia que su abuela le había contado una vez, casi como advertencia. Decía que en los lugares donde descansan los que ya no están, también habitan otras cosas, cosas que esperan, cosas que hacen tratos. Camilo sintió un escalofrío. Sacudió la cabeza tratando de alejar esos pensamientos. Eran cosas de viejas supersticiones, se dijo a sí mismo, pero la idea ya estaba plantada en su mente. Siguió caminando hacia su casa, pero esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en su madre, en el dinero que no tenía, en la operación que necesitaba y que él no podía pagar. Y en ese pensamiento de la abuela, en ese pacto del que hablaba la gente en secreto. Los días siguientes fueron peores. Su madre tosía sangre ya. Los vecinos empezaron a visitarla para despedirse, como se hace con alguien que todos saben que se va pronto. Camilo se sentía impotente, inútil. Había tocado todas las puertas, había pedido ayuda a todo el mundo, pero nadie tenía ese tipo de dinero para prestar. Las instituciones le daban vueltas con papeles y trámites que tomaban meses, y su madre no tenía meses, apenas tenía semanas. Fue entonces cuando Camilo tomó una decisión de la que después no podría arrepentirse aunque quisiera. Esa noche, cerca de la medianoche, salió de su casa sin hacer ruido. Caminó por las calles vacías del pueblo hasta llegar de nuevo al cementerio. Esta vez no se detuvo en la entrada. Empujó las rejas y entró. El lugar estaba en completo silencio. Ni siquiera se escuchaban los grillos o los perros que normalmente ladraban en la distancia. Era como si todo ser vivo se hubiera alejado de ese sitio.
Camilo caminó entre las tumbas, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. No sabía exactamente qué estaba haciendo o qué esperaba encontrar, pero algo lo empujaba hacia adelante. Se detuvo en el centro del cementerio, donde había una tumba vieja, sin nombre, solo una cruz de madera carcomida. Se arrodilló ahí, en la tierra húmeda, y por primera vez en su vida adulta, Camilo rezó. Pero no rezó a Dios, rezó a lo otro, a lo que supuestamente escucha cuando uno está tan desesperado que ya no le importa el precio. Habló en voz baja, casi en un susurro, pero con una determinación que lo sorprendió a él mismo. Dijo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, que daría lo que le pidieran si a cambio conseguía el dinero para salvar a su madre, que aceptaba cualquier trato. Al principio no pasó nada. Camilo se quedó ahí arrodillado, sintiendo el frío de la noche calársele hasta los huesos. Pensó que había sido una estupidez, que estaba perdiendo el tiempo con supersticiones de pueblo mientras su madre se moría en casa. Estaba a punto de levantarse cuando lo sintió, un cambio en el aire. Como si de pronto todo el peso de la noche se concentrara en ese punto donde él estaba. La temperatura bajó tanto que su aliento se volvió visible, lo cual era extraño porque estaban apenas entrando al otoño y el clima era todavía cálido. Camilo sintió que algo se acercaba, aunque no podía ver nada. Era una presencia, algo que estaba ahí, observándolo. Y entonces escuchó la voz. No venía de ningún lado en particular. Era como si surgiera del aire mismo, de la tierra, de las sombras entre las tumbas. Una voz profunda, rasposa, que parecía tener siglos de antigüedad. Le preguntó qué era lo que quería, qué era tan importante como para llamar en medio de la noche a cosas que no debían ser llamadas. Camilo tragó saliva. El miedo lo paralizaba, pero la desesperación era más fuerte. Con voz temblorosa explicó su situación. Habló de su madre, de la enfermedad, del dinero que necesitaba. Rogó por ayuda. La voz guardó silencio por un momento que se sintió eterno. Luego habló de nuevo. Le dijo que sí, que podía ayudarlo, que al día siguiente encontraría una forma de conseguir el dinero que necesitaba. Pero, como todo, esto tenía un precio. El trato era simple. Camilo tendría el dinero para salvar a su madre, pero a cambio, algo de él quedaría comprometido. La voz no especificó qué exactamente. Solo dijo que cuando llegara el momento, vendría a cobrar. Camilo no lo pensó dos veces, aceptó. En cuanto las palabras salieron de su boca, Camilo sintió algo extraño. Fue como si una parte de él se desprendiera, como si algo invisible lo atravesara y le arrancara algo desde adentro. No fue doloroso físicamente, pero sintió un vacío que antes no estaba ahí. La presencia desapareció tan rápido como había llegado. El aire recuperó su temperatura normal y el silencio del cementerio volvió a ser el silencio común de la noche. Camilo se quedó ahí, temblando, sin saber si lo que acababa de pasar había sido real o si su mente desesperada le había jugado una mala pasada. Se levantó con las piernas débiles y caminó de regreso a su casa. No le contó a nadie lo que había hecho. ¿Cómo podría? Lo tomarían por loco. Se metió a la cama, pero no durmió nada. Pasó las horas mirando el techo, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Al día siguiente, cuando salió a buscar trabajo como siempre, algo increíble sucedió. Un hombre que Camilo nunca había visto antes se le acercó en el mercado. Era un tipo bien vestido, con un traje oscuro que desentonaba completamente con el ambiente humilde del lugar. Le dijo que representaba a una empresa que estaba buscando gente para un trabajo especial. Era algo sencillo, le explicó. Solo tenía que hacer unas entregas durante las noches, paquetes que debía llevar de un lugar a otro sin hacer preguntas. El pago era generoso, muy generoso. Una sola semana de ese trabajo, y Camilo tendría suficiente dinero para la operación de su madre. Camilo no podía creer lo que escuchaba. Era exactamente lo que había pedido. Aceptó sin dudar. El hombre le dio una dirección y le dijo que empezara esa misma noche. Cuando llegó la noche, Camilo fue al lugar indicado. Era un almacén viejo en las afueras del pueblo, medio escondido entre los árboles. Ahí le entregaron el primer paquete.
Era una caja mediana, bien sellada, que pesaba poco. Le dijeron la dirección donde tenía que llevarla, y le advirtieron que no intentara abrirla ni hacer preguntas. Camilo obedeció. La primera entrega fue fácil. Llegó al lugar, tocó la puerta, entregó el paquete a alguien que apenas abrió una rendija para recibirlo, y se fue. Le pagaron en efectivo, justo como le habían prometido. Camilo se sintió aliviado. Era dinero fácil y honesto, o al menos eso se decía a sí mismo, pero con cada noche que pasaba, algo empezó a cambiar. Las entregas se volvieron más extrañas. Los lugares a los que tenía que ir eran cada vez más alejados, más oscuros. Las personas que recibían los paquetes nunca mostraban sus caras completamente, y Camilo empezó a notar cosas raras. A veces, al cargar las cajas, escuchaba sonidos que venían de adentro. Rasguños suaves, susurros. Una vez sintió que la caja se movía en sus manos, como si algo vivo estuviera dentro. Trató de ignorarlo. Se convenció de que su imaginación le estaba jugando una mala pasada por el cansancio y el estrés. Necesitaba ese dinero. Solo tenía que aguantar un poco más y su madre estaría a salvo. Al final de la semana, Camilo tenía el dinero completo. Llevó a su madre al hospital en la ciudad y pagó por la operación. Los doctores dijeron que había llegado justo a tiempo. La operación fue un éxito, y su madre comenzó a recuperarse. Camilo debería haberse sentido feliz, aliviado, pero algo dentro de él seguía vacío. Esa sensación que había experimentado en el cementerio nunca se fue. Intentó regresar a su vida normal. Dejó el trabajo de las entregas nocturnas. Pero las cosas no volvieron a ser como antes. Camilo empezó a tener pesadillas terribles. Soñaba que estaba en el cementerio otra vez, pero ahora las tumbas estaban abiertas y algo salía de ellas. Algo que lo buscaba. Se despertaba gritando, empapado en sudor frío. Y luego empezaron a pasar cosas extrañas en su vida diaria. Veía sombras que se movían en las esquinas de su visión. Escuchaba susurros cuando estaba solo. Sentía que algo lo seguía a todas partes. Los vecinos empezaron a notar que Camilo no era el mismo. Estaba pálido, demacrado, con ojeras profundas. Hablaba solo a veces. Se sobresaltaba con cualquier ruido. Su madre se recuperó completamente, lo cual era un milagro según los doctores. Pero ella también notó el cambio en su hijo. Le preguntaba qué le pasaba, por qué estaba tan diferente, pero Camilo no podía explicarle. ¿Cómo le iba a decir que había hecho un trato con algo que no debería existir? Los meses pasaron y las cosas empeoraron. Camilo empezó a ver figuras completas, sombras con forma humana que lo miraban desde lejos. A veces las veía paradas al final de la calle cuando regresaba a casa. Otras veces las encontraba dentro de su propia habitación, en la oscuridad, observándolo mientras trataba de dormir. Dejó de salir de noche. Dejó de salir en general. Se encerró en su casa, aterrorizado. Una noche, varias semanas después, Camilo despertó con la sensación de que algo andaba mal. Miró alrededor de su cuarto y todo parecía normal, pero el aire se sentía pesado, igual que aquella noche en el cementerio. Y entonces la vio, la sombra más grande y oscura que había visto hasta ahora, parada junto a su cama. No tenía cara, pero Camilo sabía que lo estaba mirando directamente. La voz regresó. Esa misma voz rasposa y antigua que había escuchado en el cementerio. Le dijo que había llegado el momento de cobrar. El trato había sido cumplido por su parte. Ahora Camilo tenía que cumplir el suyo. Le explicó que los paquetes que había estado entregando no eran simples mercancías. Cada uno de ellos había llevado algo oscuro, algo malo, a diferentes lugares. Sin saberlo, Camilo había ayudado a esparcir una maldad que ahora crecía y se alimentaba en su pueblo. Y él era responsable. Camilo quiso gritar, quiso negarlo, pero no pudo. Sabía en el fondo de su alma que era verdad. Había sentido algo raro en esas entregas, pero había decidido ignorarlo. Había vendido su conciencia por dinero. La voz continuó. Le dijo que ahora él les pertenecía, que su alma estaba marcada y que cuando llegara su momento, cuando su vida terminara, no iría a ningún lugar de descanso. Iría con ellos.
a la oscuridad, para siempre. Camilo cayó de rodillas, llorando, rogando que hubiera otra forma, que le dieran otra oportunidad. Pero la voz solo rió. Fue una risa horrible, como si 1000 voces rieran al mismo tiempo. Le dijo que un trato era un trato, que él había pedido ayuda sabiendo muy bien a quién le estaba pidiendo. Ahora tenía que vivir con las consecuencias. La sombra desapareció. Camilo se quedó ahí, en el piso de su habitación, destrozado. Al día siguiente trató de ir con el párroco del pueblo para pedir ayuda espiritual, pero en cuanto entró a la iglesia, sintió un dolor terrible en el pecho. Era como si algo invisible lo estuviera quemando. No pudo quedarse ahí. Salió corriendo. Intentó buscar a alguien que supiera de estas cosas, curanderos, personas que conocían de rezos y limpias, pero nadie podía ayudarlo. Algunos incluso se negaban a verlo después de mirarlo a los ojos. Decían que podían ver algo oscuro en él, algo que no debía estar en una persona viva. Camilo empezó a aceptar su destino. Dejó de luchar, dejó de buscar soluciones, simplemente esperaba. Cada noche las sombras venían a visitarlo. Cada noche la voz le recordaba lo que había hecho y lo que le esperaba. Poco a poco, Camilo fue perdiendo su humanidad. Su risa desapareció. Sus emociones se apagaron. Se convirtió en una cáscara vacía que solo esperaba el final. Los vecinos empezaron a evitarlo completamente. Algunos decían que ya no parecía humano, que cuando lo veías había algo mal en él, algo que te hacía querer alejarte. Los niños lloraban cuando pasaba cerca. Los perros ladraban y se escondían. Hasta su propia madre empezó a tenerle miedo, aunque no entendía por qué. Camilo vivió así durante 2 años más. 2 años de tormento constante, de saber que había salvado a su madre pero había condenado su propia alma. 2 años de ver las sombras crecer y multiplicarse en el pueblo, de saber que todo lo malo que estaba pasando era por su culpa. Hubo más enfermedades inexplicables, más accidentes, más gente que desaparecía sin razón. Y él sabía que todo estaba conectado con esos paquetes que había entregado. Una mañana, los vecinos encontraron la puerta de su casa abierta. Entraron llamándolo, pero no hubo respuesta. Lo encontraron en su habitación, sentado en una esquina, con los ojos abiertos, pero sin vida. Los doctores dijeron que había sido un paro cardíaco, pero la gente del pueblo sabía la verdad. Sabían que algo se lo había llevado. En el funeral, que fue pequeño porque poca gente quiso asistir, pasó algo extraño. Justo cuando iban a bajar el ataúd, una ráfaga de viento frío recorrió el cementerio. Era el mismo cementerio donde Camilo había hecho su pacto. Algunos de los presentes juraron que escucharon una risa en el viento. Esa risa horrible que parece venir de muchas voces al mismo tiempo. Desde entonces, dicen que el espíritu de Camilo sigue atrapado en el pueblo, que en las noches se puede ver su sombra caminando por las calles, repitiendo el mismo camino que hacía cuando entregaba aquellos paquetes malditos. Algunos dicen que si lo ves y te mira directamente, significa que algo malo está por pasarte. Otros dicen que está tratando de advertir a la gente, de decirles que no hagan lo mismo que él hizo. Su madre nunca supo la verdad completa de lo que su hijo había hecho para salvarla. Vivió varios años más después de su partida, siempre preguntándose qué fue lo que cambió tanto a Camilo. Murió sin encontrar esa respuesta. Pero hasta su último día decía que a veces sentía que su hijo seguía cerca, atrapado en algún lugar del que no podía salir. La gente del pueblo todavía habla de esta historia en voz baja. La usan como advertencia para los jóvenes, para los desesperados, para cualquiera que esté pensando en buscar soluciones fáciles a problemas difíciles. Porque hay cosas peores que no conseguir lo que quieres. Hay cosas peores que el fracaso y la pérdida. Lo peor es conseguir lo que pediste y darte cuenta demasiado tarde del precio real que tuviste que pagar. Y si alguna vez pasas por ese pueblo en Veracruz y caminas cerca del viejo cementerio al caer la noche, tal vez sientas ese frío extraño que no corresponde con el clima. Tal vez escuches susurros que vienen de ningún lado. Y si eres de los que están pasando por un momento difícil, de los que están tan desesperados que considerarían cualquier cosa para salir adelante, recuerda esta historia.
Recuerda a Camilo y pregúntate si realmente vale la pena, porque algunas deudas nunca se terminan de pagar y algunos pactos te persiguen más allá de esta vida. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón, sucesos que pasan de abuelos a nietos, historias que se cuentan en las noches frías mientras el viento golpea las ventanas. Y cuando uno escucha estos relatos, algo dentro de nosotros se estremece porque sabemos, en lo más profundo de nuestro ser, que hay verdades que no necesitan pruebas para existir. Esta es una de esas historias que te hace dudar si todo lo que conoces es real o si hay algo más, algo oscuro, esperando en las sombras. Pedro Ramírez había vivido toda su vida en Tulancingo. Era un hombre sencillo, de esos que trabajan duro y no buscan problemas. Tenía 32 años cuando comenzó a trabajar como chofer de una empresa de transportes que hacía entregas por toda la región de Hidalgo. Pedro conocía cada camino, cada curva, cada pueblo, pero había un lugar que siempre evitaba mencionar. Un lugar que todos en Tulancingo conocían pero del que pocos querían hablar. La vieja hacienda que estaba a las orillas de la carretera hacia Cuautepec. La construcción databa de 1868 y fue inaugurada en 1908. En tiempos donde el dinero y el poder lo podían todo. Los muros de piedra seguían en pie, imponentes, como guardianes silenciosos de secretos que nadie quería descubrir. Las ventanas rotas dejaban ver el interior oscuro, y los vitrales que alguna vez fueron hermosos ahora parecían ojos vidriosos observando a quien se atreviera a acercarse. Pedro siempre pasaba de largo por ese sitio. Aceleraba el camión y miraba al frente, sin voltear. Pero una noche de noviembre, cuando la niebla cubría el camino como una sábana blanca, todo cambió. Había salido tarde de hacer una entrega en un pueblo cercano, y ya eran pasadas las 11 de la noche. La carretera estaba desierta, solo el ruido del motor rompía el silencio. Cuando se acercaba a la zona donde estaba la hacienda, el motor del camión comenzó a hacer un ruido extraño. Tosió 1, 2, 3 veces, y finalmente se apagó por completo. Pedro sintió como si algo le apretara el pecho. De todos los lugares donde podía quedarse varado, tenía que ser justo ahí. Intentó arrancar el motor varias veces, pero nada funcionaba. Miró por la ventana y ahí estaba, apenas visible entre la niebla, la silueta oscura de la hacienda. Los muros se alzaban como una bestia dormida. Pedro respiró hondo y decidió que no tenía otra opción más que esperar a que amaneciera, o intentar caminar hasta el pueblo más cercano. Pero quedarse dentro del camión, tan cerca de ese lugar, le provocaba una sensación de ahogo. Bajó del vehículo con su linterna en mano. El frío de noviembre le calaba hasta los huesos. La niebla era tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. Comenzó a caminar por la carretera cuando escuchó algo que le heló la sangre. Un sonido que venía desde la hacienda. No era el viento. Era como si alguien arrastrara cadenas pesadas por el suelo de piedra. Pedro se detuvo en seco. Su instinto le decía que corriera, que se alejara de ahí lo más rápido posible, pero sus piernas no le respondían. El sonido se repitió, más claro esta vez, y luego otro. Pasos lentos, pesados, que se acercaban. Pedro apuntó la linterna hacia la entrada de la hacienda. Los portones de madera estaban entreabiertos, como si alguien acabara de pasar por ahí. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sabía que debía irse, pero algo más fuerte que el miedo, una curiosidad morbosa, lo empujaba a mirar. Se acercó despacio a los portones. La linterna iluminaba el camino de piedra que llevaba al interior. La hacienda tenía 20 cuartos, varias salas y comedores. Algunos decían que en esos cuartos habían pasado cosas terribles, cosas que nadie quería recordar. Pedro se asomó apenas por la rendija de los portones. El olor que salía de ahí era nauseabundo, como a tierra húmeda mezclada con algo dulzón que le revolvió el estómago. Entonces lo vio. Una sombra se movió en el interior. No era el juego de luces de su linterna. Era una figura humana, alta, que caminaba lentamente por el pasillo principal. Pedro sintió que las piernas le temblaban. Quiso gritar, pero no le salía la voz. La figura se detuvo y lentamente comenzó a voltearse hacia donde él estaba.
Pedro no esperó a ver más. Dio media vuelta y corrió hacia su camión como nunca había corrido en su vida. Pedro llegó al camión sin aliento, con el corazón a punto de salírsele del pecho. Se encerró dentro y trabó todas las puertas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Intentó arrancar el motor una vez más, desesperado, girando la llave con tanta fuerza que pensó que la rompería. Pero el camión seguía muerto, como si algo quisiera mantenerlo ahí, atrapado junto a ese lugar maldito. La niebla se había vuelto más densa. Desde su asiento podía ver apenas 1 metro adelante. El silencio era absoluto, tan pesado que dolía en los oídos. Pedro cerró los ojos y trató de calmarse, diciéndose a sí mismo que todo estaba en su cabeza, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando abrió los ojos nuevamente, vio algo que le heló la sangre. En el espejo retrovisor, reflejada en la oscuridad, había una figura parada justo detrás del camión. No podía distinguir su rostro, pero estaba ahí, inmóvil, observándolo. Pedro no se atrevía a voltear. Su respiración se volvió corta y rápida. La figura no se movía, solo estaba ahí, esperando. Los minutos pasaban como horas. El sudor le corría por la frente a pesar del frío. Entonces, de repente, la figura comenzó a caminar lentamente hacia un costado del camión, desapareciendo del espejo. Pedro sintió pánico puro. No sabía hacia dónde había ido. Un golpe seco en la ventana del lado del conductor lo hizo gritar. Ahí estaba. Una mano pálida, casi transparente, presionaba el vidrio. Los dedos eran largos, demasiado largos, y las uñas estaban rotas y sucias. Pedro no podía ver el rostro completo de quien tocaba. Solo alcanzaba a distinguir una silueta que se mecía ligeramente, como si el cuerpo no tuviera huesos. La mano comenzó a arañar el vidrio, produciendo un sonido agudo que le taladraba los oídos. Pedro se arrastró hacia el asiento del copiloto, alejándose de la ventana. La criatura siguió arañando con más fuerza, dejando marcas blancas en el cristal. Entonces escuchó una voz. No venía de afuera, sino de todos lados a la vez, como si surgiera del aire mismo dentro de la cabina. Era una voz ronca, antigua, que apenas podía formar palabras. «Quédate», susurraba. «Quédate con nosotros». Pedro se tapó los oídos, pero la voz no paraba. Se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte, más insistente. Las ventanas del camión comenzaron a empañarse por dentro, como si el frío hubiera entrado de golpe. En el vapor que se formaba en los vidrios aparecieron marcas, como si dedos invisibles escribieran desde dentro. Líneas sin sentido, símbolos extraños, y luego palabras. Palabras que decían, ayuda, no puedo salir, oscuro. El golpeteo en las ventanas se intensificó. Ya no era solo una mano, ahora eran varias, golpeando desde todos los lados del camión. Pedro estaba acurrucado en el asiento, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Cerró los ojos con fuerza y comenzó a rezar, repitiendo una y otra vez las oraciones que su abuela le había enseñado cuando era niño. No sabía si servirían de algo, pero era lo único que podía hacer. De pronto todo se detuvo. El golpeteo cesó, las voces se callaron. El silencio regresó, pero era diferente, más pesado, más amenazante. Pedro no se atrevía a abrir los ojos. Pasaron varios minutos así, hasta que escuchó otro sonido. El crujido de los portones de la hacienda abriéndose completamente. Lentamente, muy lentamente, abrió los ojos y miró hacia el edificio. Los portones estaban de par en par ahora, y desde el interior salía una luz tenue, como de velas. Podía ver sombras moviéndose adentro, muchas sombras, como si decenas de personas caminaran por los pasillos. Pero sabía que no eran personas, no podían serlo. Las sombras se movían de forma extraña, algunas arrastrándose por las paredes, otras flotando, y todas parecían dirigirse hacia la salida, hacia donde él estaba. Pedro intentó una vez más arrancar el camión. Giró la llave con desesperación y para su sorpresa el motor tosió. Volvió a intentarlo y el motor rugió. No perdió un segundo. Pisó el acelerador a fondo, y el camión salió disparado por la carretera. No miró atrás.
No quería ver si algo lo seguía. Condujo sin parar hasta llegar al pueblo más cercano, donde se estacionó frente a una tienda de abarrotes que tenía luces encendidas. Bajó del camión con las piernas todavía temblando. Un señor mayor que barría la entrada de la tienda lo miró con preocupación. Pedro debía verse terrible, pálido, sudoroso, con los ojos desorbitados. El señor se acercó y le preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Pedro solo pudo señalar hacia la dirección de donde venía y decir con voz quebrada que se había quedado varado cerca de la hacienda vieja. El rostro del señor cambió completamente. La preocupación se transformó en algo más profundo, en miedo. Negó con la cabeza lentamente y le dijo a Pedro que entrara a la tienda, que no debía estar afuera. Una vez dentro, el señor le sirvió un café caliente y se sentó frente a él. Le contó que no era el primero al que le pasaba algo así, que muchos habían tenido experiencias cerca de ese lugar. Algunos habían visto figuras, otros habían escuchado voces, y había quienes simplemente desaparecieron sin dejar rastro. El señor le contó a Pedro que la hacienda guardaba una historia oscura que nadie en el pueblo quería recordar. Décadas atrás, cuando aún funcionaba, cosas extrañas comenzaron a suceder ahí dentro. La gente que trabajaba en la hacienda empezó a desaparecer sin explicación. Primero fue un trabajador del campo, luego una mujer que limpiaba las habitaciones, después un niño que ayudaba en las cocinas. Las familias buscaban a sus seres queridos pero nunca encontraban nada, como si la tierra se los hubiera tragado. Los dueños de la hacienda trataron de mantener todo en secreto, pero los rumores se esparcieron rápido. La gente del pueblo dejó de acercarse al lugar. Nadie quería trabajar ahí. Decían que por las noches se escuchaban gritos que venían desde los sótanos, que las luces se encendían solas en los cuartos vacíos, que sombras caminaban por los pasillos cuando no había nadie. Los dueños finalmente abandonaron la hacienda una noche, sin avisar a nadie, dejando todo atrás. Desde entonces, el lugar quedó vacío, pero nunca en silencio. Pedro escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra confirmaba el terror que había vivido. El Señor le dijo que muchos creían que las personas que desaparecieron nunca se fueron realmente, que sus almas quedaron atrapadas en ese lugar, condenadas a vagar eternamente por los pasillos oscuros, buscando una salida que jamás encontrarían, y que esas almas, llenas de sufrimiento y desesperación, intentaban atraer a otros para no estar solas en su tormento. Cuando amaneció, Pedro regresó a Tulancingo. No quiso volver a pasar por esa carretera nunca más. Le dijo a su jefe que había tenido problemas con el camión y que necesitaba cambiar de ruta. Su jefe, que era de la región y conocía las historias, solo asintió sin hacer preguntas. Los días pasaron y Pedro intentó olvidar lo que había vivido. Volvió a su rutina, a su vida normal, tratando de convencerse de que todo había sido producto del cansancio y la oscuridad. Pero las noches se volvieron diferentes. Pedro comenzó a tener sueños. Soñaba que estaba de nuevo en la carretera, cerca de la hacienda. En los sueños, el camión siempre se apagaba en el mismo lugar, y él siempre bajaba y caminaba hacia los portones. Esta vez entraba. Los pasillos de la hacienda se extendían infinitamente, llenos de puertas que nunca se abrían. Escuchaba voces llamándolo, manos que lo jalaban desde las sombras. Y cuando intentaba correr, sus pies se hundían en el suelo como si fuera arena. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Al principio eran solo sueños ocasionales, pero con el paso de las semanas se volvieron más frecuentes. Cada noche lo mismo. La hacienda, los pasillos, las voces. Pedro comenzó a tener miedo de dormir. Tomaba café para mantenerse despierto, pero el cansancio siempre ganaba. Y cuando cerraba los ojos, ahí estaba de nuevo, atrapado en ese lugar. Una noche, algo cambió. En el sueño, Pedro logró abrir una de las puertas de los cuartos. Adentro había un espejo enorme, tan alto como el techo. Se acercó y se vio reflejado, pero su reflejo no se movía igual que él. El reflejo sonreía, pero Pedro no estaba sonriendo. El reflejo levantó una mano y señaló detrás de Pedro. Cuando se dio vuelta,
Vio a todas las figuras que había visto aquella noche, paradas en el pasillo, mirándolo fijamente. Y entonces escuchó una voz clara, más fuerte que todas las demás, que le decía algo que lo llenó de un terror sin nombre. Ya eres parte de nosotros. Siempre lo fuiste desde que pusiste un pie aquí. No importa dónde estés, siempre vas a regresar. Pedro despertó gritando. Pero algo era diferente. Cuando abrió los ojos, no estaba en su cama. Estaba en el asiento de su camión. Y frente a él, iluminados por los primeros rayos del amanecer, estaban los muros de piedra de la hacienda. El motor del camión estaba apagado. No recordaba haber salido de su casa. No recordaba haber conducido hasta ahí. Pero ahí estaba, de nuevo, en el mismo lugar donde todo había comenzado. Intentó arrancar el camión, pero el motor no respondía. Miró por el espejo retrovisor y vio los portones de la hacienda completamente abiertos, como invitándolo a entrar. Las manos le temblaban mientras intentaba una y otra vez encender el motor. Nada funcionaba. El sol seguía saliendo, pero la luz no llegaba hasta donde él estaba. Era como si una sombra perpetua cubriera ese pedazo de tierra. Pedro escuchó de nuevo el sonido de cadenas arrastrándose, los pasos lentos y pesados acercándose. Miró hacia la entrada de la hacienda y vio las figuras saliendo, una por una, caminando hacia él. Esta vez no corrió. Sabía que no tenía caso. Comprendió en ese momento que la hacienda lo había reclamado aquella primera noche, que el solo hecho de haberse acercado había sellado su destino. Las figuras rodearon el camión. Sus rostros seguían sin ser claros, borrosos como si estuvieran hechos de niebla. Pedro cerró los ojos, esperando lo inevitable. Sintió como las puertas del camión se abrían solas. Manos frías lo tomaron de los brazos. No gritó, no luchó, solo dejó que lo llevaran. Los días pasaron y nadie supo de Pedro Ramírez. Su familia lo reportó como desaparecido. Su camión fue encontrado días después, abandonado cerca de la vieja hacienda, con las puertas abiertas y las llaves todavía en el encendido. La policía investigó, pero no encontró nada. Otro caso sin resolver. Otra persona que simplemente se desvaneció. Pero los habitantes de Tulancingo sabían la verdad. Sabían que Pedro se había unido a los otros, a esas almas que vagan eternamente por los pasillos oscuros de la hacienda, condenados a repetir su tormento noche tras noche, esperando a que alguien más se acerque lo suficiente para no estar solos en su sufrimiento eterno. Y la hacienda sigue ahí, en pie, con sus muros de piedra y sus ventanas rotas. Los portones se abren y se cierran solos con el viento, y quienes pasan cerca pueden escuchar, si prestan atención, el sonido de cadenas arrastrándose y voces que susurran en la oscuridad, llamando, siempre llamando, a quien se atreva a detenerse aunque sea un momento cerca de ese lugar maldito, donde el tiempo no pasa y las almas no descansan,